Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Luciano Lutero nuevamente. Fíjense que Luciano Lutero estuvo en la primera temporada del podcast. Él es psicoanalista, filósofo, también es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Aceptó gentilmente la invitación a la segunda temporada del podcast y hoy lo tendremos para hablar acerca de de uno de sus últimos libros, porque en realidad ha publicado varios, y nos vamos a detener específicamente en hablar de este libro, La pareja en disputa. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bueno, un placer volver a estar en el ciclo, que pude ver que tuvo un montón de emisiones, un montón de participantes. Te felicito mucho por el proyecto. Muchísimas gracias y antes de empezar la grabación te agradecía por haber abierto una ventana de tu tiempo para participar en el podcast y nuevamente nos estamos viendo y además día domingo, así que doble agradecimiento porque no está fácil que sea un domingo, pero genial que aquí estamos para conversar. Vamos a partir, digamos, por lo principal. ¿Por qué la pareja en disputa, Luciano? Bueno, el título, ¿no? Digamos, el en disputa, como recuerda al título de Judith Butler, o importa, ¿no? Digamos, era el género en disputa, ¿no? Y lo que implica por decirlo así, la pareja pensada desde la diferencia sexuada, ¿no? Pero no tanto las cuestiones de género, que no es lo que trabajo yo puntualmente en este libro, sino, digamos, lo que es la desarticulación, el desacople, ¿no? Digamos, el conflicto, ¿no? Que hay dentro de una relación, ¿no? En ese punto, ¿no? La hipótesis, creo yo, más fuerte que recorre todo el libro es la diferencia que hay entre relación y vínculo, ¿no? Digamos, lo que es el pasaje de la relación a la constitución de un vínculo y lo que es, obviamente, el armado del vínculo, el sostén del vínculo, ¿no? Digamos, cuando hoy en día es un motivo de consulta bastante frecuente, ¿no? Creo que si uno piensa, ¿no?, en libros clásicos de clínica de pareja, ¿no?, de hace unos años, ¿no? Por lo general la consulta era después de ya mucho tiempo de estar juntos, dos personas que iban a un terapeuta, tratando de ver cómo hacer para seguir juntos o porque se encontraban con el problema de la infidelidad, ¿no? Digamos, los temas eran más o menos comunes si uno revisaba bibliografía de hace 20, 30 años. Y creo que en el último tiempo, ¿no?, el motivo de consulta de muchas parejas es la dificultad para poder empezar. Ya no es la pareja consolidada que lleva toda una vida juntos y de repente se encuentra con el problema de cómo recuperar el erotismo, cómo ver si el deseo es una opción dentro de esa relación o si, es una, ¿no?, como siempre ocurre, el deseo separa un poco del otro, ¿no? Y entonces, ¿no?, cada uno tenga que ver qué hacer con su vida, sino que más bien hoy en día yo al menos me empecé a encontrar con casos más comunes, donde lo que motiva la consulta es parejas que por ahí están juntos, ¿no?, hace meses, ¿no?, digamos, poco tiempo, que no saben cómo hacer para, en todo caso, formar el vínculo, más que padecer el vínculo, ¿no? Digamos, hay algo del vínculo imposible que se vuelve la fuente de sufrimiento, no la relación, ¿no? Porque si la relación la pensamos como a nivel del lazo inmediato, directo, quizás el enamoramiento, ¿no? Digamos, no hay dificultad para enamorarse, pero el enamoramiento no es un vínculo como tal, ¿no? Es una relación en sentido estricto, ¿no? Digamos, ahora lo que implica el pasaje a la vincularidad propiamente dicha ya son otros matices, ¿no? Que ahí es donde justamente, la idea de incluir dentro de la relación expectativas, proyecciones,
¿no? Proyecciones no solamente a un nivel de proyectos o de cuestiones comunes, sino también de poder alojar, ¿no? Aspectos del otro, ¿no? Digamos, bueno, todas esas cosas que hoy en día en una sociedad tan hiperindividualizada como la nuestra, ¿no? Digamos, rápidamente llevan a ese formato, ¿no? Como, bueno, no, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, no me vengas con lo tuyo. Hay una expresión, yo hubiera querido ponerle a este libro, quizás lo haga para otro libro, ¿no? Una expresión que es muy común acá en Argentina, ¿no? Que la escuché muchísimas personas cuando hablan de parejas y demás, que es tu mambo, o es mambo tuyo. Eso es mambo tuyo. No sé si allá en Chile la utilizan, ¿no? Pero rápidamente aparece la descalificación, ¿no? Como del otro, ¿no? Como diciendo, bueno, pero si supongamos, ¿no? Suponemos que en una pareja, ¿no? Digamos, aparece algún episodio de celos, bueno, no, lo que pasa es que vos sos muy intenso, muy intensa, sos patológica, sos celotípica, ese es tu mambo, fíjate qué haces, ¿no? Y eventualmente eso va de la mano de una derivación al analista, decirle, bueno, anda a hablarlo con tu terapeuta, ¿no? Digamos, por lo cual genera una situación bastante particular, porque es, no, bueno, eso que te pasa conmigo no lo hables conmigo, eso que te pasa conmigo en realidad anda y hablalo con otra persona, no me vengas a mí con los problemas que te genera la relación conmigo, ¿no? Como eso, Una no, especie eso de tiene... desimplicación subjetiva, de alguna manera, como tomar cierta distancia y no implicarse mucho. Y en cierto punto, ¿no? Digamos, eso va de la mano de lo que decía antes, de cierta, ¿no? El vínculo supone la proyección, ¿no? De aspectos del otro, ¿no? Asumir como propias eventualmente cosas que son del otro, ¿no? Digamos, desimplicación en el punto donde si esto es tuyo, y si a vos te pasa, ¿no? Ya está, te pasa a vos. Aunque te pase conmigo, te pasa a vos, ¿no? Cuando en realidad, ¿no? Digamos, si uno piensa desde la perspectiva vincular, rápidamente empezamos a encontrar disimetrías, complementariedades, ¿no? Digamos que los síntomas no son tan de uno solo, ¿no? Sino que son un modo de funcionamiento, ¿no? Que son, bueno, el entre dos, ¿no? La trama, ¿no? Que constituye ya no la relación, ¿no? La trama que se arma en el pasaje de la relación al vínculo. Pero bueno, ¿no? Digamos, como decía, en una sociedad tan hiperindividualizada como la nuestra, ¿no? Ese tipo de aspectos. Además hay toda una idea, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque, viste que, o no sé cómo lo ves vos allá, ¿no? Pero me parece que de un tiempo a esta parte, ¿no? Como hay todo un discurso social en torno a la pareja, ¿no? Como que la pareja, cómo debería ser, ¿no? Podríamos, bueno, si es un discurso social, podríamos llamarlo también una moral de pareja colectiva, compartida, ¿no? De cómo debería ser, ¿no? De que si esto es así o esto no está bien o esto está mal, ¿no? Que si el otro te dice, ¿no? Como tal cosa, eso no tendría que ser, ¿no? Digamos, y sobre todo eso se ve, ¿sabes dónde creo yo? Si vuelvo a esa dimensión proyectiva de todo vínculo, ¿no? La asunción de aspectos infantiles del otro. Nosotros tenemos hoy en día culturalmente, ¿no? Desde el punto de vista hiperindividualizado de nuestra sociedad, ¿no? Digamos que conectar con algo de lo infantil del otro, ¿no? Implica algún tipo de sumisión, ¿no? Esto es, por ejemplo, ¿no? Si alguien se ocupa de cuidar, proteger a su pareja, ¿no? Digamos, rápidamente eso puede ser visto, ¿no? Como, bueno, te está poniendo en el lugar de la mamá, te pone en el lugar del papá, ¿no? Como rápidamente se lo pide, está mal, ¿no? Eso no hay que hacerlo, ¿no? Digamos, ¿no? No sé, le lavaste las medias a tu pareja, no, bueno, eso en realidad está mal, ¿no? Como no hay que hacerlo porque, ¿no? Que se lave las medias él o ella, ¿no? Como que se lave la ropa interior el otro, ¿no? Como hay un punto donde los aspectos, ¿no? Como puede haber vínculos sin una incorporación, ¿no? De la dimensión infantil del otro, ¿no? Digamos, se puede amar al otro, digamos, sí, enamorarse sí, sin duda, ¿no? Pero digo, uno puede amar al otro sin asumir también esos aspectos del otro que están muchas veces repartidos, de hecho le pasa a cualquiera, ¿no? Cuando en una pareja, supongamos, dos personas empiezan a formalizar su relación, ¿no? Y por ejemplo van a conocer a, no sé, a los padres de uno o del otro, ¿no? Digamos, es muy común que las personas cuenten, ¿no? Que ese día vieron a su pareja al lado del padre o de la madre y dicen, me pareció un idiota, ¿no? Porque lo ven súper infantilizado o infantilizada, ¿no? Digamos, el varón más resuelto, ¿no? Al lado de la mamá es un niño, ¿no? Que le dice que sí a todo, ¿no? Y se lleva por ahí el tupper con la comida, que quizás nunca va a comer, pero se la lleva porque no, y lo guarda en el freezer porque si se lo está pues, ¿no? O digamos, no sé, la mujer más también, más decidida, ¿no? Digamos, va a la casa, ¿no? Y al lado del papá, ¿no? Es una niña
¿no? Pequeña, o se pelea con la mamá como si tuviera 12 años, ¿no? Pero bueno, y estos aspectos, ¿no? Digamos, podemos creer que eso no pasa al vínculo, ¿no? Digamos, o sea, hay un punto donde creo que también esta moral de pareja, ¿no? Que creo que es tan propia de nuestra época, ¿no? Rápidamente como prescribe cómo deberían, bueno, entonces eso no está bien, ¿no? Entonces la gente viene muy formateada y muy a la defensiva antes, ¿no? Como hay una especie de autoobservación, me parece, ¿no? Cuando las personas empiezan a salir con alguien, ¿no? Entonces rápidamente al mismo tiempo no es que van viviendo el vínculo, sino que al mismo tiempo lo van a evaluar, ¿no? Digamos, el libro yo creo que habla un poquito de esto, que es como, lo llamo como la autoevaluación vincular, ¿no? Como de ese punto donde al mismo tiempo que alguien va consolidando un vínculo, al mismo tiempo, ¿no? Va haciendo una especie como de tachar tips, ¿no? Ir haciendo como una, ¿no? Esto está bien, esto es correcto, ¿no? Como está bien, no tendría que hacer así, ¿no? Porque si hago esto, entonces quizás esto implique que se va a acostumbrar, ¿no? Como toda una especulación, ¿no? Que yo creo que ¿no? El último eslabón de todo esto, que es algo que siempre aparece en las entrevistas, ¿no? Cuando ocurre que por ahí en medios públicos te entrevistan y te preguntan, ¿no? Finalmente llega el momento y dice, bueno, ¿cómo es un vínculo sano? ¿No? Como es como la idea de la relación sana, ¿no? Como, bueno, ¿cómo tendría que ser una relación que sea esa moral de pareja en última instancia tiene como último eslabón, ¿no? Digamos, la idea de la relación sana, que es muy interesante, porque yo a veces leo, ¿no? Cuando veo así, como textos, así en las redes me refiero, ¿no? Como estos textos más de divulgación, cuando hablan de lo sano, ¿no? Digamos, sí, es muy interesante porque el sujeto que suponen siempre termina siendo un sujeto muy apático, ¿no? O sea, la persona sana es la persona sin pasión, ¿no? Es una persona absolutamente autocontrolada, ¿no? Que sabe lo que quiere, que sabe lo que da, que no termina siendo una especie, ¿no? Es como una, ¿no? Es como una, la única, una máquina sabe lo que quiere y sabe lo que da, ¿no? Digamos, es la máquina de Coca-Cola donde uno mete monedas y saca, ¿no? Una lata, ¿no? Digamos, eso es una máquina, ¿no? Eso es alguien que sabe lo que quiere y qué es lo que da, ¿no? Sabe que quiere que vos le pongas tantas monedas y te va a dar, ¿no? Digamos, una lata de gaseosa, ¿no? En teoría, porque se puede trabar esa lata de gaseosa después en la máquina. Bueno, pero eso es lo que viene pasando un tiempo Fíjate. esta parte. Las máquinas son más humanas que los humanos también, ¿no? A veces viene pasando que las máquinas adoptan vicios por vivir entre humanos, se empiezan a humanizar, como le pasa también a las impresoras. Y les falta ¿No? aceite, ¿no? Como para que caiga la lata como debe caer. Pero sabes que me surgen varias preguntas, ¿no? A propósito de esto que dices, ¿no? En relación al tema de la pareja en disputa. Y bueno, es muy interesante esto que dices de lo que, bueno, esta diferencia entre relación y vínculo, ¿no? El pasaje de la relación al vínculo y que tú de alguna manera conectas del tema de la relación con el enamoramiento. Y el vínculo podríamos pensar que quizás tiene que ver con un tipo de amor. Y por otro lado, yo no sé si esto que dices, ¿no? Del pasaje de la relación al vínculo tenga cierto paralelismo con estas diferencias que estableces entre coger y tener erotismo, o coger y tener relaciones sexuales, o coger y tener posiciones sexuadas también. Mira, yo no lo había pensado, ¿no? Pero ahora al escucharte pienso que está bien, ¿no? Digamos, es una lectura que vos haces y que a mí me parece que correcta y que me siento como reflejado en lo que planteás. Lo que caracteriza a la relación es su inmediatez. La relación puede ser de enamoramiento, puede ser de odio también, ¿no? Digamos, son casi diría, la relación se basa en la reacción, ¿no? Digamos, no tiene espesor, ¿no? Digamos, tiene una sola dirección, ¿no? O sea, lo caracteriza, ¿no? Digamos, al vínculo justamente su espesura, ¿no? Su crecimiento se ensancha, ¿no? Y al mismo tiempo es bidireccional. Es muy difícil constituir un vínculo, saber qué es de uno y qué es del otro, ¿no? Digamos, en ese punto, ¿no? Digamos, hay cosas que son de uno en la medida en que son cosas incorporadas del otro o son cosas de uno que están asumidas, ¿no? Como respuesta a cosas del otro, ¿no? Digamos, en el vínculo no es quién soy yo, en el vínculo es quién soy en función de estar con, ¿no? Entonces, en ese sentido ya hay algo de que todo el tiempo, como decía antes, se forma una trama en ese entre dos, ¿no? Donde hay una trascendencia respecto de la relación que es, en muchos sentidos, más la pasión directa, más inmediata, ¿no? Y vos lo llevas esto hacia esa relación entre
el sexo y el erotismo, ¿no? Que es algo que yo vengo también investigando y en este libro ocupa un lugar importante, ¿no? Porque ahí tengo la hipótesis de la nuestra como una sociedad muy deserotizada, ¿no? En ese punto, digamos, sí, así como decía antes, que esta es una sociedad hiperindividualista, también es una sociedad hipersexuada, ¿no? Digamos, o hipersexualizada, ¿no? Pero es el sexo convertido como en demostración, en performance, ¿no? Es el sexo convertido en código de intercambio muchas veces también, ¿no? Digamos, o es el sexo que no incluye el lazo con el otro, ¿no? Se convierte, por decirlo así, creo que lo digo de esta forma en alguna parte del libro, una masturbación ampliada, ¿no? Digamos, la utilización del cuerpo del otro con fines masturbatorios, ¿no? Sobre todo que también, viste que como creo que en ese punto también, así como hablaba antes de una moral de pareja, también creo que hay una moral sexual, ¿no? Respecto de cómo habría que gozar, cómo tendría que ser una relación sexual, ¿no? Y hay muchos imperativos de, ¿no? de multiorgasmia, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuántas veces se debería tener, ¿no? Digamos, ¿no? La existencia del Viagra ya demuestra que una relación o un erotismo no basado en la erección parece menor, ¿no? ¿No? Digamos, o sea, empiezan a aparecer todos mandatos en torno a cómo debería ser, ¿no? La destreza sexual, pero que eso no tiene poco de conexión con el otro, tiene poco de lazo, ¿no? Digamos, en ese punto creo que hay una diferencia muy importante ahí entre la sociedad freudiana y la nuestra. Que la sociedad de Freud, el sujeto freudiano, es un sujeto que está en conflicto, ¿no? Principalmente con el deseo, pero con el deseo en la medida en que implica un lazo con el otro, ¿no? Digamos, deseos que transgreden ideales, deseos que de alguna forma ponen algún tipo de complicación para la vida, ¿no? Es el caso de Elizabeth, que, ¿no? Se enamora de su cuñado, ¿no? Digamos, pero eso supone desafiar el ideal familiar, ¿no? Y al mismo tiempo la relación con la hermana, ¿no? Son deseos que efectivamente, ¿no? Digamos, son bien estrictos y bien fuertes también, ¿no? Los nuestros son como... No, el conflicto actual no es tanto ni siquiera a veces es un conflicto sexual, ¿no? Digamos, es un conflicto más, ¿no? Narcisista eventualmente, ¿no? Donde la cuestión es, bueno, por ahí empiezo a verme con alguien, me intereso en alguien, pero claro, todo lo que implicaría empezar a avanzar en una relación, y yo ya tengo mi vida bastante armada, y no quiero que esto me traiga complicaciones, y no quisiera, y pierdo libertad, y si pierdo tiempo, y si me equivoco, y si de repente estamos juntos 4 años y no quiere tener hijos, y si de repente... ¿No? Digamos, es un tipo de conflicto completamente diferente, ¿no? Digamos, de ahí que creo que justamente ¿no? Digamos, el sujeto freudiano es un conflicto en tensión con una sexualidad que le implica al mismo tiempo. ¿Por qué el conflicto sexual es tan importante en Freud? Porque no es el conflicto con la práctica sexual, es el conflicto en la medida en que declararse tocado por ese deseo modifica la posición subjetiva, ¿no? Modifica la posición. En cierto punto, el mejor ejemplo para pensar esto es el caso de Freud, del hombre de las ratas, quien es un hombre que tiene que ver ahí con qué mujer se casa, ¿no? En la medida en que su conflicto principal es que está enganchado con una mujer que no puede tener hijos, entonces, ¿no? Eso compromete su propia posición como hombre, en la medida en que para qué entonces elegir una mujer si no es para ser padre, ¿no? Bueno, son los ideales de aquel entonces, ¿no? Me parece que no. Bueno, pero fíjate que como este es un podcast que no necesariamente escuchan personas del mundo, sí, quería quizás ir como por no los parte. abrumemos. Quería ir por parte porque fíjate que has ido utilizando distintas palabras que sería interesante, bueno, detenernos allí y desarrollarlas un poco, ¿no? Escuché la presentación de este libro que fue el 12 de diciembre del 2020. En esa presentación tú decías que la pareja es aquella que produce resonancia, ¿no? No cualquiera es pareja, ¿no? Una pareja es aquella que produce resonancia. Esa incidencia de la palabra del otro que marca afectivamente, ¿no? Que produce algo. Y bueno, estaba pensando muchísimo en esto que decías respecto de, bueno, la distinción o la diferencia que hay entre coger, ¿no? Y las posiciones sexuadas. Y quería como detenernos
un poquito en eso, ¿no? A propósito de lo que hablabas del conflicto, ¿no? Como para que las personas que no necesariamente están dentro del mundo del psicoanálisis puedan de pronto quizás entender de qué se trata, ¿no? Y cuando hablas de conflicto, yo lo podría vincular un poco como con la idea de la política de la vida amorosa. Podríamos decir que tiene que ver mucho justamente con poder entrar en el terreno del erotismo, ¿no? El erotismo de alguna manera supone cierto intercambio, pero no un intercambio basado, digamos, como lo decías tú, en el plano, digamos, de la interacción, ¿no? De que tú me das algo y yo te doy otra cosa concreta, ¿no? Un erotismo que esté basado quizás en algo de mí que se diluye estando contigo y viceversa, y que permite quizás, bueno, un compartir, un encuentro, una convivencia, un estar juntos, un proyecto, etcétera, ¿no? Podríamos detenernos un poquito en esta palabra que tú utilizas de la posición sexuada para que las personas entiendan por qué es diferente eso de coger y por qué a veces es difícil llegar a ese punto, ¿no? Y quizás también si podemos relacionar esta idea de la posición sexuada con este salto, digamos, del enamoramiento al amor, ¿no? ¿Y qué entiendes por el amor? Bueno, a ver, ahí hay distintos temas, vamos por partes, como decís vos, ¿no? Por un lado, creo que lo que quisiera enfatizar es que el erotismo, ¿no? Digamos, no es la sexualidad, no es la práctica sexual. De hecho, lo más inquietante del erotismo es que incluye componentes que muchas veces son hostiles, ¿no? Digamos, el erotismo, ¿no? A veces implica que la fuente, y esta es una idea muy propia de Freud, del psicoanálisis freudiano, ¿no? Que la fuente del deseo no es algo placentero, muchas veces es algo displacentero, ¿no? Aquello que inicialmente genera algún efecto adverso, después produce una importante fijación. Yo creo que eso es lo que permite distinguir el erotismo del placer, ¿no? Esta es una sociedad muy del placer, pero es muy poco erótica, ¿no? Digamos, esto es, ¿no? Aquello que despierta erotismo, ¿no? Digamos, supone algún tipo de fricción, de incomodidad, ¿no? Digamos, por eso, ¿no? Si lo pensamos un poco, hasta la masturbación inicialmente es displacentera, ¿no? Digamos, no hay más que escuchar el encuentro primario que tienen muchos niños con la masturbación, ¿no? Digamos, y algunos en niños muy pequeños, sobre todo en varones, es, ¿no? Digamos, bastante común escuchar esto de me lastimé, me irrita, ¿no? Me duele, ¿no? Digamos, efectivamente el efecto de haberse masturbado primeramente para un niñito pequeño, ¿no? Es sentir como algo que es incorrecto, ¿no? Como que genera como algún tipo de molestia, ¿no? Me pica, ¿no? Digamos, fíjate que la fuente del erotismo no es el placer. La nuestra es una sociedad que lleva la sexualidad hacia el placer. Tiene que ser una sexualidad que sea siempre, ¿no? Digamos, azucarada, ¿no? Digamos, viste que con todo lo que tiene azúcar tiene más o menos el mismo sabor, ¿no? Digamos, un sabor plano, ¿no? Digamos, en cambio, ¿no? Digamos, el erotismo es picante, ¿no? Digamos, tiene algún tipo de, ¿no? Tiene pimienta más que azúcar, ¿no? Digamos, tiene, o como dice, la sal de algo, ¿no? Porque son sabores que son más de fricción, por decirlo así. Y en ese punto yo creo que, como decía antes, también la moral sexual de nuestra época rápidamente, ¿no? Digamos, hace que el erotismo sea algo como problematizado, ¿no? Digamos, como algo que pareciera incorrecto, ¿no? Digamos, y eso en realidad es una consecuencia, o lleva directamente como hacia la deserotización, ¿no? Digamos, las primeras, esto que parece abstracto que estoy diciendo, ¿no? Digamos, pensemos en lo siguiente, muchas parejas cuentan que el primer encuentro sexual que tuvieron, ¿no? Digamos, a veces no funcionó muy bien, no fue muy cómodo, ¿no? Digamos, que les tomó un tiempo empezar a encontrarse, ¿no? Que al principio, ¿no? Digamos, hay algo del encuentro de los cuerpos que no es armónico, ¿no? Digamos, es decir, puede ser que muchas veces, ¿no? Digamos, nosotros tenemos una idealización de los encuentros sexuales, ¿no? En el sentido de la pareja que la primera, o las dos personas que en una primera salida les va re bien en la cama, ahí quizás no hubo ningún encuentro, ¿no? Ahí hubo lo que yo llamo en el libro un autoerotismo de a dos, que está muy bien, ¿no? Digamos, no me parece que sea cuestionable por sí mismo, ¿no? Pero me parece que no es lo mismo el autoerotismo de a dos, ¿no? La satisfacción recíproca, ¿no? Que el armado de un cuerpo
común, que es lo que implica el erotismo. Que ese O es un incluso, aspecto. o incluso desencuentro, porque hay veces que de pronto un desencuentro puede dejar una marca importante que después lleve, Absolutamente, ¿no? A buscar de nuevo al otro, ¿no? Y ver qué hacer con eso. exactamente, ¿no? Totalmente, ¿no? Digamos, ahí lo que antes nombraba displacer, ¿no? Digamos, en el origen del erotismo, lo que ahora también podemos nombrar como el desencuentro, que es fundante, ¿no? Digamos, eso es algo muy propio, creo yo, del modo psicoanalítico de pensar. Los analistas no pensamos lo que pasó. Nos parece mucho más potente lo que no pasó. Ese momento en el que algo que tendría que haber, las consecuencias de lo que pasó son a veces mucho menores que las consecuencias de lo que no pasó. ¿No? Digamos, las consecuencias del desencuentro pueden ser mucho más potentes, porque pueden despertar un deseo antes que, ¿no? Digamos, esa es la diferencia, ¿no? Perdón que lo diga técnicamente, ¿no? Digamos, entre lo que Freud llama el principio del placer, ¿no? Digamos, o la tendencia a la homeostasis, ¿no? Del aparato psíquico, que es que todo lo que pasó tarde o temprano termina de pasar, ¿no? Digamos, o sea, qué sé yo me levanto, me golpeo con la mesa, me va a doler, pero después de un ratito el dolor se me va a haber ido. Ahora, la sexualidad del erotismo, la sexualidad que queda tomada por el erotismo, ¿no? Digamos, está tocada por algo que no termina de pasar, ¿no? Eso le da una constancia, ¿no? Y ahí que muchas veces, no creo que en una lectura muy naif, ¿no? Que se hace del psicoanálisis, a veces se piensa, ¿no? Que Freud como le quitó importancia a las vivencias infantiles, sobre todo a las traumáticas, ¿no? Lo cual es en absoluto cierto, ¿no? Digamos. Sabes que tocaste el tema de la fantasía y el tema de la fantasía, bueno, es un punto que quería abordar en esta conversación contigo porque es algo que tocas en este libro, pero antes de ir para allá, para cerrar este punto de la posición Dale. sexuada, y a ver si es que de pronto quizás te sigo, ¿no? Y entiendo un poco lo que has ido presentando, ¿no? Hasta ahora o exponiendo en relación a este libro, ¿no? La pareja en disputa, que por cierto, para quienes nos escuchan, bueno, vamos a dejar en la cajita de descripción aquí abajo el nombre pues de la editorial, que es Letras del Sur, para que lo puedan ubicar si es que les interesa adquirirlo. Y bueno, en Letras del Sur, Luciano también publicó otros libros, se llama Galanes Inmaduros, Edipo y Violencia, Matar al Macho, bueno, entre otros, ¿no? Bueno, quería retomar el tema de la posición sexuada, Luciano, y fíjate que yo no sé si la posición sexuada, ¿no? Quizás para ir cerrando este punto, tenga que ver un poco con poder quizás pensar lo que me pasa con el otro, para ponerlo quizás en palabras llanas, ¿no? Quizás es mucho más que eso. Si quisiéramos dar una definición simple de posición sexuada, la posición sexuada no es lo que yo siento que soy, ¿no? Digamos, desde el punto de vista sexual, ¿no? Sino que la posición sexuada es la manera en que yo asumo el conflicto que representa el sexo para mí, en la medida en que ese conflicto nace del encuentro con el otro, ¿no? Digamos, esto es, soy un hombre en la medida en que cuando me encuentro con otro, un hombre, una mujer, con quien sea, ¿no? Digamos, si ese encuentro es un encuentro con un otro, ¿no? Eso me interpela de modo tal en el cual me siento llevado a tomar una posición que no sea, ¿no? Por ya decirlo así, masturbatoria, porque la masturbación solo es infantil. No estoy diciendo que dos personas que se encuentren y se masturban recíprocamente ahí, no, por favor, no estoy pensando en esos términos, estoy pensando en términos de interpelación. Yo lo que problematizo en ese punto es el uso masturbatorio de la otra persona, que podría llamarlo también así, transformar al otro en un instrumento de mi placer, o hacer un uso funcional del otro. ¿Y sabes qué es lo que principalmente distingue esto que parece tan difícil de hacer dicho? ¿No? Lo que verdaderamente permite distinguir este aspecto, ¿no? Digamos, si por ejemplo una persona llega, nos cuenta que estuvo un tiempo en una relación, ¿no? Digamos, alcanza con que nos diga estuve 1 año, 2 años con alguien para que uno crea que ahí hubo pareja. No, lo cierto es que no, porque si yo me vi interpelado a tomar una posición respecto de la sexualidad a partir del encuentro con otro, la única forma de resolver eso es con un duelo. Si el otro fue otro, yo me vi obligado a hacer un duelo. Mientras que si el otro fue simplemente un objeto funcional de mi placer, si el otro fue simplemente un instrumento
para mi satisfacción, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Porque esto lo encontramos, y a mí me parece que es un indicador clínico de nuestra época muchas veces. Personas que por ahí están un determinado tiempo con alguien, luego esa relación termina, pasan a otra persona, ¿no? Van haciendo recambio sin presencia del duelo, ¿no? Digamos, la relativa ausencia del duelo en nuestra cultura nos muestra la creciente deserotización en la que vivimos, ¿no? Digamos, reemplazo y descarte, ¿no? Es ese punto donde eso que parece esa modalidad propia del sujeto consumidor, hoy en día se desplazó a las relaciones amorosas, ¿no? Cuando alguien eventualmente dice, bueno, no sé si estar con fulano, con fulana, porque no sé cuál me conviene más, no sé si prefiero o no, si por ahí, ¿no? Esa evaluación especulativa a veces no es la del neurótico que siente que quiere estar con alguien y quizás esa persona con la que quiere estar le genera, ¿no?, algún tipo de malestar, ¿no? Y no sabe si va a poder, ¿no? En fin, no es el ámbito de los síntomas de la neurosis, es la idea del sujeto individualista que venimos nombrando, ¿no? Más funcional, ¿no? Digamos, para mí el duelo, ¿no? Haber puesto en ese libro que la nuestra es una época de una sexualidad sin erotismo, es una forma indirecta también de decir donde la práctica del duelo desapareció. Claro, y tiene mucha relación con esto que decías de que estamos viviendo de alguna manera una época en donde se ha dado como una especie de giro melancólico, ¿no? En el terreno, digamos, de la sexualidad. Y yo no sé, quizás haciendo alusión al texto de Duelo y Melancolía, ¿no? De Freud, si esto que dices tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como la importancia de poder hacer un duelo de sí mismo también y del otro, como para poder entrar en el terreno de la pareja, ¿no? Pero ya, digamos, desde el vínculo y no desde la relación. Sí, totalmente de acuerdo, porque pensemos en este aspecto, ¿no? Digamos, el pasaje de una pareja a otra pareja, ¿no? Digamos, si no atraviesa esa instancia de duelo, nos muestra las coordenadas más comunes hoy en día, ¿no? Donde se espera que alguien venga a producir algún tipo de reparación, las parejas rearmadas en términos de reparación narcisista, ¿no? Esto es, me separo, ¿no? Entonces espero conocer, como muchas personas lo dicen así, quiero conocer a alguien mejor. Sí, como un clavo saque otro clavo, algo así. ¿No? Digamos, pero fíjate que además a mí me gusta mucho mirar a veces lo que la gente escribe en las redes, porque uno puede hacer una clínica de eso, porque a veces es también lo que dicen los pacientes, ¿no? En el sentido de esos tipos de frases solemnes que a veces aparecen, ¿no? Digamos, y pienso en una en particular que leí el otro día donde alguien decía, ¿no? Como de, bueno, ¿no? Digamos, ahora que nos separamos ya me vas a ver después mejor con otra persona. Esa referencia al mejor, ¿no? Digamos, el valor renegatorio que tiene, ¿no? Digamos, porque en definitiva todos sabemos que el duelo no es el duelo por la otra persona, ¿no? Digamos, en un duelo es el trabajo de dejar de ser quien uno era en esa relación, ¿no? Entonces el propósito del duelo no es sustituir a una persona con otra persona, no es volver a amar. El problema de volver a amar no es el problema del duelo. El trabajo del duelo tiene como desafío no volver a amar de la misma manera. Claro, porque no hay forma de amar de la misma manera porque te encuentras con un otro y ya desde ahí se produce otra cosa. No hay manera de que haya una repetición. Si es que uno se encuentra con un otro. Si es que hay un encuentro con un otro, o, claro, porque si no puede ser que quizás, pensándolo en clave psicoanalítica, bueno, estés con un otro en el sentido concreto, pero desde el plano de, digamos, de la fantasía, estés proyectando cuestiones que estén relacionadas, bueno, con otra relación, ¿no? Y entonces allí nos un otro con el que, por ejemplo, mostrarme, ¿no? Digamos, algo que uno lo ve en las redes sociales, esto es muy común, ¿no? Alguien se separa y por ahí rápidamente se pone en pareja con alguien solamente para poder sacarse fotos y mostrarlo en las fotos, ¿no? Bueno, es la canción de Maluma, ¿no? Digamos, sí. Maluma dice, muy lindo en Instagram lo que posteas para que lo veas. Sabes que mientras hablabas de todo esto pensaba en esa canción, qué loco que la traes, porque es tal cual. Es tal cual. Fíjense que Luciano en esta presentación del libro mencionó, bueno, cuáles eran, digamos, los ejes temáticos de esta publicación, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hablaba era justamente el tema del giro melancólico de nuestra época. Si pudieses detenerte un poquito allí, Luciano, ¿no? En esta expresión del giro melancólico, de qué se trata, ¿no? Y eso también ha afectado o comprometido muchísimo el erotismo, ¿no? Sí, el giro melancólico de nuestra cultura, de nuestra época, ¿no? Es una consecuencia de lo que antes te decía respecto de la disfunción del duelo, ¿no? La melancolía en su aspecto más
si bien tomando el texto de Freud, duelo y melancolía, pero yo lo pienso más que nada, la melancolía, Freud cuando habla de la melancolía hay un rasgo que le atribuye que a mí me parece genial, ¿no? Que es la lucidez, ¿no? Digamos, el melancólico freudiano no es alguien que está triste, el melancólico freudiano es hiperlúcido, una lucidez que es la del desengaño, ¿no? Digamos, es alguien que justamente no se deja tomar por los semblantes, por las apariencias, ¿no? Digamos, puede ver la artificialidad de todo, ¿no? Y ese giro melancólico de nuestra época yo creo que es el que encontramos también, ¿no? Como en la posición de muchas personas desengañadas, cínicas respecto del amor, ¿no? Digamos que de alguna forma no se dejan tomar por el juego. Todos sabemos que el amor es un juego tonto, ¿no? En el que por lo general perdemos, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Tarde o temprano sufrimos, ¿no? Bueno, pero en realidad este giro melancólico, desengañado, ¿no? Produce ese tipo de personalidades que, ¿no? Como mencionaba antes, ¿no? Digamos, entre el cinismo, entre la autoevaluación permanente, ¿no? Como que uno encuentra que están, y creo que esto se nombra a veces clínicamente, ¿no? En aquellas personas que dicen estar muy a la defensiva de antemano, ¿no? Como que de repente, ¿no? Digamos, no se da la posibilidad de que haya algún tipo de lazo, ¿no? Digamos, antes de que eso esté, mira, me lo comentaba una amiga el otro día, ¿no? Cuando me contaba que había tenido un par de citas, ¿no? Como, y quedó un poco impactada, ¿no? Porque lo que ella me decía, ¿no? Era que en distintos encuentros, ¿no? Distintas personas le habían dicho, ¿no? En el momento de estar juntos, como que le devolvían, vos no estás acá, ¿no? Como de, sí, estás acá, viniste, ¿no? Pero no estás, ¿no? Como a ese punto, y ella me decía, tenían razón, yo estaba como muy, ¿no? Como viendo que, demasiado mirando la escena, ¿no? Como demasiado, viste, que mira demasiado la escena y no está en la escena, y esto me parece importante también ubicarlo, porque este lugar de la mirada no es menor, ¿no? Digamos, Freud tiene una idea que para mí es muy potente cuando Freud habla de la pulsión escópica, de la mirada. Para Freud es una pulsión muy ambigua esa, ¿no? Porque Freud dice que, de alguna manera, la pulsión de la mirada, la pulsión de ver, es una pulsión que tiene un rasgo distinto al de otras, que es justamente el objeto y la fuente de la pulsión coinciden a tal punto en el que es posible un mirar sin ver. ¿Qué es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando de repente, ¿no? Digamos, estamos, qué sé yo, mirando las redes, pasando el dedo y no estamos viendo nada, solo miramos y miramos, ¿no? Una mirada que se vacía, ¿no? Pero Freud da eso como un ejemplo de deserotización, o sea, la creciente pulsionalización de la cultura en términos visuales es fuertemente deserotizante, ¿no? Digamos, hay gente que se calienta más, para decirlo en criollo, hay gente que se calienta más, ¿no? Digamos, mirando, stalkeando a alguien en una red antes que cuando está con esa persona. O sea, la satisfacción de espiar es mucho mayor quizás que la de un striptease, ¿no? Como viendo Instagramer que encontrándose con la Instagramer, porque en el encuentro con la Instagramer puede suceder cualquier cosa, ¿no? Que es distinto de quedarse con la imagen que, bueno, que con la fascinación, ¿no? De la imagen. Exacto, ¿no? Y Freud lleva eso, ¿no? Como a una vía decreciente de deserotización, ¿no? Porque en todos los demás ejemplos de pulsiones que da Freud, ¿no? Digamos, no se da esa coincidencia tan absoluta, ¿no? Entonces me parece que también hay otra arista ahí para pensar esa fuerte deserotización que también tiene un carácter melancólico, ¿no? Nosotros somos, pero la lucidez, ¿qué es? La lucidez, ser una persona lúcida es alguien que tiene la capacidad y el don de ver, ¿no? Pero claro, es una mirada que muchas veces traspasa todo, pero es muy fría, ¿no? Digamos, el lúcido, ¿no? Tomándolo esto como rasgo propio de la melancolía, ¿no? Digamos, como decía recién, el melancólico no es alguien triste, sino que es alguien que está mirando una escena de la que no participa, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que pasa más o menos hoy en día? Que somos todos especialistas en el amor, todos sabemos, hacemos teoría del amor, todos leemos libros sobre el amor, ¿no? Escribimos sobre el amor, hablamos todos de amor, pero nadie ama. O bueno, o nos cuesta. o se nos volvió cada vez más, y quizás lo que haya que pensar es eso, cuesta, ¿no? Pero quizás a fuerza de habernos vuelto especialistas en el amor, es que justamente eso lo que muestra no es que somos una sociedad en la que se ama cada vez más. Claro, pero ¿no? para linkear esto que dices del giro melancólico de la época con la hipermodernidad,
Luciano, porque me parece que hay algo macro, ¿no?, que condiciona todo esto. Obviamente, podemos pensar, qué sé yo, en lo que cada quien coloca o deja de colocar, porque también pensaba cómo de pronto nos quedamos en este terreno quizás de la seducción, del coger, del pasarlo bien, y digo bien entre comillas porque lo que me suena es aún más allá del principio del placer, porque finalmente lo que te queda es solo con tu goce, ¿no? Pero ¿en qué medida podemos quizás, más allá de pensar en los determinantes, qué sé yo, individuales, en pensar en cuestiones del contexto? ¿En qué medida podemos pensar en la hipermodernidad y cómo conectar esto con el tema del giro melancólico? Sí, yo creo que en ese sentido, ¿no? Hay autores más filosóficos, ¿no? Que mostraron y anticiparon, sobre todo hace más de 100 años, ¿no? No hay que ir a los autores quizás más recientes que lo dicen más claramente, qué sé yo, Byung-Chul Han lo dice desde hace unos años, pero yo creo que no hay que ir a Byung-Chul Han, alcanza con haber leído a Walter Benjamin para ver que a principios del siglo XX ya Benjamin estaba estableciendo esa relación entre capitalismo y melancolía, ¿no? Y el crecimiento de la cultura visual, ¿no? Esa es una hipótesis de Benjamin, dicha hace más de 100 años, ¿no? Sí creo que el punto o el desafío para mí, desde el punto de vista de la práctica terapéutica, es que cambiaron las condiciones subjetivas, ¿no? Digamos, para decirlo de esta forma, Freud partía de una clínica en la que el sujeto, o sea, alguien atravesado por un conflicto, ¿no? Alguien que padecía por la incidencia del conflicto, no estaba asegurado eso. Para nosotros el sujeto no está asegurado. Cada vez más la práctica terapéutica es tratar de producir subjetivación, ¿no? Porque la cultura nuestra tiende a la desubjetivación. ¿No? Digamos, en el contexto freudiano, ¿no? Digamos, en todo caso, la enfermedad, por decirlo así, producía sujetos neuróticos. Nosotros no producimos ya sujetos neuróticos, producimos desubjetivados, ¿no? Son esas personas que han vivido, ¿no? Quizás 10 años, 20 años y no saben qué hicieron de su vida, ¿no? Que de alguna forma están medio perdidos, que han cambiado de vida una tras de la otra, ¿no? Que han hecho 10.000 cosas, pero nunca esas marcas de las que vos hablabas no llegan a estar, ¿no? Entonces el análisis es ese espacio a veces para poder producir esa inscripción, esa marca, ¿no? Como muchas veces para realizar un duelo por primera vez. Esto es algo que ya creo que anticiparon y vieron muchos autores no freudianos, ¿no? Sino más bien post-freudianos de la escuela kleiniana, ¿no? Autores como Klein, Winnicott, Bion, ¿no? Bion, por ejemplo, con su trabajo acerca del volverlo una parte de, por decirlo así, ya que nos escuchan no especialistas, ¿no? El volver pensable ciertas cosas, ¿no? Porque tratando de situar que para algunas personas el sufrimiento no está tanto, ¿no? Digamos, como lo hubiera pensado Freud, en ciertos pensamientos, sino que está en lo que no pueden pensar, ¿no? Y de repente a veces como el análisis se vuelve el espacio para que alguien pueda empezar a pensar algo por primera vez, y ahí surgen un montón de cuestiones súper interesantes, ¿no? Digamos, me refiero a personas que dicen: tengo la impresión de estar pensando por primera vez en mi vida, y esto me pone triste, empieza a aparecer la tristeza como un afecto, ahí sí, ¿no? Digamos, en el pasaje, diría, de la melancolía a la subjetivación, empieza a aparecer la tristeza. Bueno, en definitiva, lo que los kleinianos llamaban pasaje de una posición esquizoparanoide a una posición depresiva, ¿no? Exacto. Claro, pero volviendo a la idea de la hipermodernidad, porque pensaba cómo de pronto quizás esto se relaciona tanto con este episodio que tuvimos juntos en la primera temporada, en donde establecíamos la distinción entre ansiedad y angustia, ¿no? Porque en el fondo, una persona que quizás no se detiene a pensar su sufrimiento, quizás lo que está pasando con ella es que está de alguna manera intentando resolverla de forma como compulsiva. De alguna manera, quizás en algún punto registra el malestar, pero ese malestar lo intenta de alguna manera superar con un empuje hacia adelante, ¿no? Intentando de alguna manera... Digamos, fuerza que tiene, ¿no? Como eventualmente la desmentida, ¿no? Digamos, o formas de la negación, por ejemplo, personas que se les vuelve, es un trabajo enorme, es un desgarramiento absoluto, ¿no? Poder aceptar que algo pasó o que algo que esperaban no pasó. Claro, o sea, y esto conecta mucho con la hipermodernidad, porque en la hipermodernidad finalmente lo que nos empuja, bueno, es hacia el éxito, ¿no? Hay un mandato de felicidad de un sujeto, digamos, como completo, no barrado, sin error, sin falla, ¿no? Entonces, claro, obviamente eso no
no coincide con lo que es bueno, con lo que es un sujeto humano, ¿no? Digamos, lo propio del humano es el error, ¿no? Lo propio del humano es la falla, lo propio del humano justamente es la angustia, ¿no? Que es como constitutiva del psiquismo, ¿no? Entonces me parece que son discursos que de alguna manera siguen una lógica completamente distinta de lo que significa de alguna manera poder posicionarnos frente al malestar, pero pudiéndolo haber pensado. Entonces, bueno, como que pensaba que el giro melancólico de la época se relaciona mucho como con eso, ¿no? Con lo que son estos mandatos que son propios, pues, ¿no? De la hipermodernidad y que de pronto quizás impiden que, bueno, que un sujeto pueda bancarse los fracasos, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ves tú. Y hay dos cuestiones que son muy comunes. Yo pienso que hay dos motivos de consulta que se volvieron, que están, digamos, hasta tienen su expresión popular, me refiero, ¿no? Digamos, el miedo al fracaso, ¿no? Por un lado, y lo que también muchas personas llaman, ¿no? Que es una, digamos, cuando una expresión se vuelve tan popular es porque nombra algo real, ¿no? Lo que muchas personas llaman el salir de la zona de confort. ¿No? Digamos que son, efectivamente, nosotros podríamos pensarlo desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Desde la clínica del psicoanálisis, como formas del sufrimiento narcisista, ¿no es cierto? ¿No? Digamos, en el verano pasado yo vengo de hacer con Marina Esborrás un trabajo en un seminario donde hicimos una lectura de los últimos textos freudianos sobre todo para situar cómo en Freud hay toda una construcción, ¿no? De la posición narcisista sumamente compleja, ¿no? Y que muestra en definitiva este tipo de actitudes, ¿no? De omnipotencia del pensamiento, incapacidad de elaboración, dificultad para el duelo, ¿no? Mecanismo de decisión del yo, ¿no? Digamos, son una cantidad de rasgos que configuran lo que Freud piensa en última instancia ya no como un aspecto narcisista, sino como una posición narcisista que en última instancia, ¿no? Este tipo de personalidad es la que se pluralizó, diría, en nuestra cultura contemporánea y que le quitó terreno a los neuróticos, ¿no? Hoy en día encontrar neuróticos, ¿no? Por ahí puede ser que eventualmente alguien nos consulte y podamos reconocer algún aspecto neurótico, pero eso está como dormido, secundado, ¿no? Permanece en un lugar, no es el motor, como diría Freud, no es el motor pulsional del tratamiento, ¿no? Digamos, hay otros aspectos que a veces son mucho más patentes, están mucho más presentes, ¿no? Y que tienen que ver con, puede ser que después del tratamiento, que además supone como configuraciones también vinculares desde el punto de vista del tratamiento de lo que llamamos la transferencia, ¿no? La transferencia en estos casos es muy distinta a la transferencia de las neurosis. Claro, hay un psicoanalista que no sé si conoces que se llama Ezequiel Jodorowsky, no sé si pronuncié bien el apellido, que ha escrito sobre las patologías actuales. Y bueno, las llama como patologías más bien del acto y las vincula con fallas en la estructuración narcisista, ¿no? Y él establece, digamos, un puente entre estas fallas de la estructuración narcisista y estas patologías del acto con el tema de la hipermodernidad. Y me parece que de alguna manera es un poco cercano a lo que tú estás planteando, ¿no? Y bueno, obviamente ahí hay todo un debate porque, bueno, de alguna manera aparece como que por un lado, digamos, una línea de desarrollo teórico, ¿no? A propósito de la clínica, que está de alguna manera muy consona con esto que él plantea, ¿no? De lo que hay más presente hoy, pues es esta idea de las patologías del acto, pero por otro lado hay otra línea que plantea más bien lo que está más presente en las neurosis narcisistas. Creo que son vías complementarias, ¿no? Porque me parece que el primer aspecto, las llamadas patologías del acto, sobre todo enfatizan que el mecanismo de resolución del sufrimiento es por la vía compulsiva, mientras que y en el segundo caso, ¿no? Las llamadas neurosis narcisistas, el sufrimiento es más endógeno, ¿no? Que tiene que ver con la anulación de la capacidad psíquica, ¿no? Digamos, por eso encontramos que funcionan más bien disociativamente, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Digamos, como decía recién, prácticamente el proceso secundario, ¿no? Digamos, está inhibido, ¿no? Que eso se ve bastante bien en aspectos, ¿no? Digamos, diría, de la consulta, ¿no? Que son esas personas que producen una transferencia específica, donde a veces por ahí puede ser que vengan durante un año y uno tiene siempre la impresión de estar en la primera sesión, ¿no? Digamos, de que es una gran sesión de un año repartida, ¿no? Como que es un modo de vivir el tiempo también, donde a veces las expectativas y el modo de poner a prueba al analista, ¿no? Digamos, son una primera forma de lazo, ¿no? Digamos, a veces también la proyección masiva en el analista de la culpabilidad, ¿no?
los enojos que aparecen ahí, ¿no? Donde uno se encuentra que a veces también tiene que construir diques psíquicos que no están armados. El libro concluye con una invitación a repensar lo que es una pareja, si nos unimos con el otro para describir algo nuevo que nos cambie, o si lo hacemos buscando una serie de rasgos propios que permitan que nos amemos más a nosotros mismos. Si es que somos tan melancólicos que necesitamos que haya alguien que represente algo valioso para sentir que valemos un poquito más, ¿no? Y esto, bueno, me parece que de alguna manera pues resume bastante bien, ¿no? Todo lo que has ido planteando hasta este momento en la conversación, ¿no? Si es que de pronto estamos de alguna manera vinculándonos con un otro o intentando establecer un lazo con un otro, ¿no? Para servirnos de ese otro o para de alguna manera amarlo, ¿no? Y bueno, yo no sé si esto son cuestiones que de pronto quizás a propósito de todo este tiempo, Luciano, de cuarentena, se han ido agitando un poco más, ¿no? Porque no es casual que un libro como este aparezca en este tiempo. Claramente, por supuesto, es algo que venías pensando desde antes, ¿no? Pero yo no sé si quizás podríamos conectar, ¿no? Este tiempo tan particular que estamos atravesando, ¿no? Con esta hipótesis, ¿no? Que planteas de la deserotización, del autoerotismo, del giro melancólico, etcétera, porque me parece que son significantes, que están de alguna manera muy conectados con lo que significa, bueno, el aislamiento, el distanciamiento social, ¿no? Este repliegue en el que nos encontramos, ¿no? En el otro episodio decías como que, bueno, como que la cuarentena vino a extremar eso. Ya estaba dado y la cuarentena lo extremó. Si pudiésemos detenernos un poquito en eso, ¿no? Y ahí quizás después, ahora sí vincular el tema de la fantasía, porque me parece que la fantasía nos propone quizás una apertura, como para poder quizás dar un salto, ¿no? De este punto quizás melancólico, ¿no? A un lugar, bueno, donde podamos de pronto encontrarnos, ¿no? Yo creo que la fantasía tiene como una doble cara, ¿no? Digamos, la fantasía, por eso, por lo general, los síntomas, ¿no? Encubren o son respuestas a los deseos que se muestran en las fantasías, ¿no? Porque la fantasía, por un lado, acerca y por otro lado separa, ¿no? Digamos, tiene como ese doble juego, ¿no? Es un primer lazo, ¿no? Pero al mismo tiempo también implica una separación, ¿no? Digamos, o sea, queda en ese entre que veníamos mencionando antes, ¿no? Digamos, ese espacio intermedio es un espacio que se completa con fantasías, que eventualmente la fantasía puede ser, ¿no? Digamos, muy rígida también, ¿no? Digamos, la fantasía da una primera versión de cómo relacionarse con el otro, pero también es cierto que, ¿no? Y esto creo que caracteriza algo, o me creo que muestra, ¿no? Como un modo de funcionamiento de nuestra época, si pensábamos en lo que decía antes respecto del narcisismo, donde la fantasía no tiene algún tipo de elaboración, rápidamente la vida se vuelve una actuación de fantasías, ¿no? Digamos, también la dimensión compulsiva que puede tener la vida está basada en estar actuando todo el tiempo una fantasía, y eventualmente en estos casos que mencionaba antes, esto es muy claro, ¿no? De usar a veces el espacio terapéutico para ir a confirmar una fantasía. No, es que en la fantasía siempre somos pasivos, no hay sujeto de la fantasía, ¿no? Entonces siempre la fantasía, ¿no? Digamos, puede ser que, ¿no? Supongamos, ¿no? Con mi esposa yo tenga como la costumbre de jugar a que te pueda erotizarme jugando, a que ella me hace las cosas a propósito, ¿no? Digamos, si me tengo que ir rápido por ahí, ¿no? Colgó las llaves en algún otro lugar y me demora, ¿no? O, bueno, puedo erotizarme, ¿no? Si yo puedo tomar cierta distancia, ¿no? De esa fantasía y usarla eróticamente, y otra cosa es la confirmación permanente de la fantasía, donde, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Yo hago del otro, ¿no? Digamos, el objeto, o mejor dicho, el agente de todos mis males, y yo quedo en esa posición pasiva, ¿no? Que a eso me refiero con actuar una fantasía. Ese es el punto, ¿no? Donde en el sujeto narcisista esa distinción no está, porque en el narcisista encontramos una relación y una constitución fantasmática, por llamarla de alguna forma. Pero claro, como decía hace un momento, en la fantasía, ¿no? Siempre somos pasivos. Entonces, por eso es tan común también que en este mundo hipermoderno, narcisista, ¿no? Digamos, todo el mundo se autopresente a partir de esa posición pasiva. ¿No? Hay un libro muy bueno para entender esto, ¿no? Digamos que es un libro que escribieron un jurista y una psicoanalista, Eliashev se llama ella, ¿no?
que se llama El tiempo de las víctimas. Es un libro muy bueno. Una de las funciones que puede tener la fantasía es la de alguna manera mediatizar algo de la realidad, también cumple una función como protectora. Fíjate que en ese punto, Nelson, en chiste te digo, ¿no? Como vos sos muy freudiano, ¿no? Vos decís que la fantasía pueda mediatizar la relación con la realidad, ¿no? Digamos, ya es un trabajo psíquico. Otra cosa es cuando la fantasía ocupa el lugar de la realidad. Hay un punto, ¿no? Donde, a la luz de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Digamos, cuando Freud hablaba de la realidad como realidad psíquica, o Lacan pensaba, ¿no? Digamos, la realidad como recubierta, ¿no? Por el fantasma o la fantasía, ¿no? Digamos, ahí iba de suyo o estaba supuesto que existía la resistencia de lo real, ¿no? Nosotros vivimos en mundos que no tienen resistencia, ¿no? Digamos, que en el que la realidad como aquello que resiste es mucho menor. En el mundo virtual, ¿no? Digamos, no estamos diciendo que en el mundo virtual, por ejemplo, hay una realidad que está recubierta fantasmáticamente, ¿no? Es pura fantasía. No, ahí no hay nada, digamos, lo que mide el acceso a lo real es la resistencia. ¿No? Digamos, si yo, por ejemplo, no tengo, ¿no? la intención erótica, ¿no? De estar como calentándome, ¿no? Poniéndome en el lugar, ¿no? De objeto pasivo, ¿no? De las maldades que me hace mi esposa, ¿no? Porque le gusta joderme, qué sé yo, y me río con ella y me burlo, ¿no? Y le digo, bueno, vos siempre, ¿no? Digamos, me tengo que ir de viaje, me cancelan el vuelo, ¿no? Y entonces vuelvo a mi casa y le digo a mi mujer, ¿no? Digamos, ahora estás contenta, ¿no? Que me cancelaron el vuelo, ¿no? Ahora que no voy a poder ir de viaje. Bueno, nos podemos reír los dos y es una estupidez, ¿no? Porque efectivamente le puedo atribuir el mal deseo de querer que yo no viaje para que nos quedemos y todas esas estupideces que se hacen dentro de las parejas. Pero claro, ¿no? Digamos, si yo me paso de la raya, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí hay un punto donde ella me dice, che, pará. No, basta, hoy no me jodas, hoy no tengo un buen día. ¿No? Hay un punto donde aparece el otro como resistencia, porque la realidad no es la realidad objetiva, la realidad es el otro. El otro es el que eventualmente a la fantasía le dice, bueno, entro en tu fantasía, jugamos con tu fantasía, pero hasta ahí, es un juego. Si no, la fantasía ya cobra el estatuto de delirio. ¿No? Digamos, es lo que Freud nombraba cuando decía, ¿no? El psicótico pone un parche en la realidad. Nosotros no tenemos fantasías que recubren la realidad, tenemos fantasías parche de la realidad. Y así es que cada uno va por la vida delirando, ¿no? Medio loco, ¿no? Por lo general diciendo que es objeto de malos tratos y qué sé yo, que todos, ¿no? Digamos, es un punto donde también, ¿no? Digamos, ¿cuál es la otra cara de la melancolía social? La paranoia colectiva, ¿no? Sabes que en este mismo capítulo, ¿no? En donde hablabas de la ansiedad, la angustia y el pánico, ¿no? Tú decías que, bueno, que el pánico es un afecto de la mimesis, algo del sentir que queda atrapado y no encuentra su traducción psíquica, ¿no? Y luego a partir de eso llegas al punto de la fantasía, ¿no? Y decías que justamente parte, digamos, de la tarea en el análisis con un panicoso, le ponías como que ese término, es la de lograr que pueda quizás subjetivar algo de esta hipersensibilidad que tienen arrojada en el cuerpo, ¿no? O alojada en el cuerpo, ¿no? Y a partir de allí que pueda justamente quizás sintomatizar, ¿no? Y para poder sintomatizar me parece que la fantasía tiene que tener allí un lugar. Si la vez pasada habíamos hecho una distinción entre la ansiedad y la angustia, ¿no? Me parece que en este punto hay que hacer una distinción, ¿no? Entre la angustia y el dolor. Y el dolor y esas vivencias sensitivas, esas experiencias de sensibilidad, que están muy presentes en algunos pacientes, no necesariamente en aquellos que padecen ataques de pánico, ¿no? Que efectivamente tienen, por decirlo así, están muy a ras del cuerpo, ¿no? Digamos, esto es donde el cuerpo no tiene todavía esa traducción, la sensibilidad corporal no tiene esa traducción, ¿no? Que ya permite darle un valor de experiencia psíquica, ¿no? Digamos, esa hipersensibilidad que no tiene que ver, como decía recién, con el ataque de pánico, porque puede ser personas que tengan como, ¿no? Digamos, fotofobia o que tengan eventualmente, ¿no? Como una hipersensibilidad auditiva que a veces parecen alucinaciones, pero no lo son,
¿no? Digamos, que tengan muchos malestares físicos, a veces gástricos, ¿no? Digamos, que toda la comida le caiga mal, ¿no? Puntos que muchas veces, ¿no? Digamos, esto encuentra como eco en otros discursos. Por ejemplo, ¿no? Digamos, hay un montón de personas que hoy en día se autodenominan celíacas sin ser celíacas, ¿no? Y que efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Digamos, empiezan un análisis y después de un tiempo, ¿no? de creer que eran celíacos, ¿no? se encuentran con que, después de haber nombrado como celiaquía eso que les pasaba, encuentran que esa disposición corporal, el trabajo de análisis, en la medida en que puede empezar a nombrar algo, ¿no? traduce, ¿no? Pero eso me parece importante para situar cómo el análisis inicialmente es un proceso de traducción, ¿no? El pasaje a lo psíquico es un proceso de traducción, ¿no? de extraerle a la sensación muchas veces su carácter indigerible, para volver a la misma imagen. Yo traigo todo este tema del pánico a propósito, bueno, de quizás algunas cuestiones que han ido pasando, ¿no? Con algunas personas en este tiempo, ¿no? Porque, bueno, algunos hemos estado angustiados de a momentos, otros hemos estado ansiosos también de a momentos, pero otros han tenido ataques de pánico, ¿no? Y bueno, no solamente por cuestiones relacionadas al tiempo que estamos viviendo, que es tan complejo, tan difícil, sino también por cuestiones relacionadas ya, digamos, con la historia personal, ¿no? De cada quien y con lo que está pasando también quizás como en la relación de pareja, por ejemplo, o con lo que está pasando con el trabajo o con la familia, en fin, como que hay otras cuestiones que también pueden gatillar eso y que va más allá de que estamos atravesando una pandemia, ¿no? Y por ahí tú mencionabas el tema, digamos, del perdón. Y me pareció interesante porque, bueno, cómo pensar el perdón en clave psicoanalítica. Y bueno, y por allí tú das algún esbozo, ¿no? Porque me parece que bueno, no es una cuestión que normalmente nos encontramos por allí en los textos del psicoanálisis y tú lo traes. Me parecía interesante, ¿no? Si pudieses como que hablar de este tema, ¿no? Porque me parece que esta convivencia forzada ha traído en algunos casos cuestiones, digamos, positivas para algunas parejas, ¿no? Que han podido como que acercarse, compartir, etcétera, pero para otras parejas o para otras familias o quizás para también como con compañeros de trabajo, a propósito quizás de, qué sé yo, del teletrabajo y la virtualidad y tantas exigencias que hay que cumplir igual como que si no estuviésemos en pandemia, se han desatado quizás desencuentros muy fuertes, ¿no? Peleas, discusiones, qué sé yo, ¿no? Y me parece que el tema del perdón en este tiempo es importante. El perdón es, ¿no? la cara consciente, ¿no? es por decirlo así, la traducción consciente de la operación del duelo que es inconsciente, ¿no? O sea, perdón y duelo van de la mano, ¿no? Digamos, dos personas que atraviesan alguna instancia, ¿no? que requiere el recurso al perdón, eso supone, ¿no? haber podido duelar algún aspecto de esa relación, ya sea por lo que pasó o por lo que no pasó. Y sin duda esto se relaciona con lo que ubicábamos antes respecto de la melancolía, ¿no? Porque efectivamente el perdón hoy en día se vuelve mucho más difícil, ¿no? Y por ahí, ¿no? relacionándolo con lo que dije antes, ¿no? Alguien prefiere quedarse atado a una versión maligna del otro, porque una versión maligna del otro justifica todo, ¿no? Y creo que cuando digo justifica todo, eso nos lleva como a aquello que hace pareja con la falta de perdón hoy en día, ¿no? que es el uso indiscriminado de la venganza, ¿no? Nuestra sociedad melancólica es fuertemente vengativa. Las cosas hoy en día se resuelven a través de venganzas. Y creo que, bueno, eso implica también un costo subjetivo muy grande, ¿no? Digamos, Freud ya escribió acerca del costo subjetivo que tiene la venganza. De hecho, Freud claramente en un texto marca la diferencia entre, ¿no? Digamos, no es lo mismo responder a un conflicto con un síntoma que da la posibilidad de ser deseante que tomar la vía de la venganza. A veces la venganza es un primer paso, ¿no? Para luego, ¿no? A veces hay que haberse vengado para recién ahí poder detenerse y reconocer algo del propio exceso, ¿no? Porque la venganza no es matar al otro, la venganza es cualquier acto excesivo respecto de no la falta, ¿no? sino que es respecto del propio deseo, ¿no? La venganza es querer cobrarle al otro nuestro deseo. Luciano Lutero decía en este pasaje del libro que para pedir perdón es preciso haber subjetivado la herida narcisista. Es algo que se juega con un semejante e implica poder destituir el orgullo,
para situar que algo hicimos que pudo haber lastimado, ¿no? Y esto tú lo vinculas con la lógica de la castración, que tú decías, no tiene que ver necesariamente con que te puedan cortar algo, tiene que ver con que podamos reconocer los efectos que producen en los otros nuestros actos. Sí, sí, en ese texto yo lo presento el tema del perdón desde el punto de vista, ¿no? En primer lugar, la subjetivación de la herida narcisista, ¿no? Pero desde el punto de vista ya no de quien tiene que perdonar, sino desde el punto de vista de, ¿no? Yo lo conté recién desde el punto de vista de quien tiene que perdonar. Y en el libro está contado desde el punto de vista de quien tiene que pedir perdón, ¿no? Digamos que también hay personas que no pueden efectivamente, ¿no? Digamos, trascender esa instancia, ¿no? De herida narcisista, ¿no? Que es muy común, digo, no hay que pensar grandes actos, ¿no? Me refiero a esas personas que por ahí después de una discusión, ¿no? Digamos, hacen de cuenta que no, digamos, que es muy común en las parejas escuchar esto, ¿no? Como, bueno, y a los 5 minutos me habla como si nada, ¿no? Como, y que efectivamente tiene un costo muy grande, ¿no? Como el hacer de cuenta que no pasó nada. No es que hay que hacer un monumento, ¿no? Digamos, pero a veces, ¿no? Poder nombrar, ¿no? Digamos, porque si no las cosas no cuentan, ¿no? No entran en serie. Y esto creo que se ve bastante en esas parejas que tienen tendencia a pelearse siempre por lo mismo de la misma manera, ¿no? Y creo que enfatizo esa doble articulación, ¿no? Parejas que se pelean, parejas en conflicto, la pareja es conflicto. Si una pareja no hay conflicto, no hay pareja, básicamente, ¿no? Pero no es lo mismo una pareja que puede ir transformando el conflicto, desplazándolo, convirtiendo ese conflicto en otro con el tiempo. Tampoco es lo mismo la pareja que se pelea siempre por lo mismo, de distintas maneras, y otra cosa es la pareja que se pelea siempre por lo mismo de la misma manera, donde ahí lo más complicado es pelearse siempre de la misma manera. Es que pasa cuando de pronto no hay espacio para la reparación, porque claro, como que de pronto puedes, qué sé yo, haber subjetivado tu herida narcisista, haber destituido el orgullo, como decías por ahí, y bueno, y haber dado pues un paso adelante, decir, sí, reconozco, la embarré, no estuvo bien, etcétera, y no haya de pronto del otro lado una acogida de aquello, ¿no? Que no haya un espacio para la reparación. Es lo que justamente antes nombraba como la venganza. Digo, la venganza no es clavarle un cuchillo a alguien, ¿no? Digamos, alcanza con eso, ¿no? Como no poder recibir la palabra de perdón del otro. Estamos hablando siempre de cosas que son menores, ¿no? Obviamente, digamos, creo que el problema muchas veces es que para pensar estos temas nos vamos hacia las grandes cuestiones. Por supuesto que no estoy hablando en este contexto de qué pasa en genocidio, estoy hablando de una pareja que se pelea. Claro. ¿No? Me refiero a que el problema es que cuando que pensemos una pareja que se pelea como si fuera un genocidio, ¿no? Exacto, no, qué bueno que traes, digamos, ese ejemplo, porque es como para que las personas que nos escuchen de pronto puedan establecer distinciones, ¿no? Como que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo como por ahí tú decías haber cometido un acto delictivo que ser delincuente, ¿no? Que también por ahí lo mencionabas en el libro, ¿no? Como que bueno, Luciano, yo te quiero agradecer muchísimo por este espacio, por esta conversación, pero quería quizás antes de despedirnos, bueno, detenernos a mencionar, ¿no? Como de qué trata muy brevemente este otro libro que publicaste, lo muestro acá a las personas que nos están viendo en YouTube, El fin de la masculinidad. ¿Cómo amar en el siglo XXI? ¿De qué se trata este libro? Bueno, ese es un libro que cierra una trilogía que escribí para Editorial Paidós, que empezó con Más crianza, menos terapia, con Esos raros adolescentes nuevos siguió y concluye con este libro, ¿no? Y que justamente piensa los vínculos en el siglo XXI. Básicamente, ¿no? Lo que me propuse, porque además se publicaron uno por año, ¿no? O sea, fue un trabajo muy arduo para mí, ¿no? Escribir un libro por año es un ejercicio, en la medida en que tampoco es que yo me dedico a escribir solamente, ¿no? Digamos, ¿no? Escribir un libro por año al mismo tiempo que hago todo el resto de cosas que hago en la vida, para mí fue la oportunidad de pensar ciertas hipótesis. Por un lado, ¿no? Una que mencionamos recién y quedó ahí pendiente, ¿no? Digamos, en Más crianza, menos terapia, la cuestión de la destitución de la pareja conyugal por la pareja parental, con el creciente, ¿no? La creciente aparición de imperativos sobre cómo ser padre, cómo ser madre, la idealización de las funciones, ¿no? En fin, ¿no?
diría como por qué muchas veces los padres vivimos en términos, ¿no?, de querer a todo el tiempo, ¿no?, chequear si estamos siendo buenos padres o no. No hay algo ahí del cómo ser buenos, ¿no?, que termina siendo lo peor, ¿no? Lo más malo es estar todo el tiempo queriendo ser bueno a veces, ¿no? Digamos, de esos raros adolescentes nuevos, ¿no?, el tema desplaza, ¿no?, digamos, desde la pubertad hacia, ¿no?, la apertura de la adolescencia, ¿no?, donde la adolescentización de la vida se convierte prácticamente, ¿no?, en la vida misma, ¿no? En el punto donde, como mencionábamos al principio, ser un hombre, ser una mujer, tomar una posición respecto del sexo es algo completamente diferido, ¿no? Digamos, hay cierta, diría como, el libro lleva hacia una pregunta que para mí es muy importante, que es ¿qué hace de alguien un adulto? ¿En qué consiste subjetivamente y psíquicamente ser una persona adulta? Lo cual no quiere decir, ¿no?, cumplir cierta edad, ¿no? Digamos, ser una persona adulta desde el punto de vista psíquico tiene que ver con cosas que venimos nombrando en toda esta charla, ¿no? Digamos, el perdón, destituir la venganza, tomar una posición respecto del sexo, el erotismo, ¿no? Digamos, en definitiva, ¿no? Digamos, si hoy en día encontramos este mundo hipernarcisista, hiperindividualista, es un mundo en el que prácticamente las personas adultas desaparecieron, ¿no? Y en tercer lugar, El fin de la masculinidad es un libro que cierra, ¿no?, digamos, esta trilogía pensando, ¿no?, digamos, la disolución de ciertos estereotipos básicos de género, ¿no? Digamos, por ejemplo, la figura del varón proveedor, ¿no? Digamos, al mismo tiempo el varón que de alguna manera deja de pensarse en términos de demostración de potencia, ¿no?, y vira hacia la seducción, ¿no? Digamos, o sea, trata de pensar principalmente los vínculos amorosos, ¿no? Tratando de, bueno, en definitiva, en el desconcierto actual que hay hoy en día para, ¿no?, de relaciones mucho más. O sea, es un buen complemento de la pareja en disputa, ¿no?, porque efectivamente te muestra las tensiones que hay en el modo de vivir el amor en un mundo donde el amor se volvió como una forma de consumo más y ya no como una experiencia de encuentro con algo, no una experiencia de crecimiento, ¿no? Digamos, en otro tiempo tal vez el amor era una experiencia para transformarse a uno mismo, ¿no? Ahora es como una vía de adquisición de bienes. Interesante, igual como para pensar un poco, bueno, cuáles son las nuevas maneras que tenemos de amar y lograr quizás un encuentro, digamos, que permita algo, bueno, de placer, ¿no? De satisfacción, pero también de realización personal, ¿no? En donde quizás algo, digamos, de lo propio también tenga lugar o pueda tener espacio, sin caer necesariamente en una cuestión como nostálgica de que antes las cosas eran mejor que hoy, porque claramente las condiciones sociohistóricas son otras, ¿no? Totalmente. Bueno, esto que vos decís de la realización, ¿no? Va de la mano de lo que nombrábamos antes con respecto a ser un adulto, ¿no? Digamos, en la medida en que el de, por decirlo así, vivir es realizar deseos en la medida de lo posible, ¿no? Pero realizar deseos no quiere decir que los deseos se cumplan, más bien todo lo contrario, ¿no? La realización de un deseo todo el tiempo nos muestra que entre lo que proyectamos, fantaseamos o el deseo irrealizado y lo que encontramos siempre hay una diferencia. Digamos, eso puede ser ocasión de que nos sintamos frustrados, ¿no? O puede ser también un motor que nos permita comprobar que nuestra capacidad de desear es mucho mayor. Y ahí es donde entra en juego lo que nombrábamos antes con la realidad, ¿no? La realidad es ser permeables a esa diferencia que hay entre, ¿no?, digamos, el deseo, la fantasía y lo que efectivamente produce, ¿no? Me parece que en este punto ahí constituirse, poder ser alguien capaz de realizar deseos sigue siendo, ¿no?, desde Freud, ¿no?, digamos, a nuestra parte, ¿no?, digamos, un horizonte para la práctica del psicoanálisis, entendiendo, insisto, la realización de esta forma, que no es ni la satisfacción del deseo ni es el cumplimiento. Claro. Más bien, por lo general, realizar deseos nos cuesta muy caro. No, es que cuando se cumple más bien nos horrorizamos, ¿no? Más bien pasa eso. Y yo creo que esto significa vivir, que es algo que por ahí también mencionas en tu libro, que dices que vivir no es lo mismo que tener una vida, como bien lo demostró la pandemia y su relevancia de cuidado higienista. El sujeto no es la vida, en la vida por sí sola no hay subjetivación. Y claro, yo pienso que la subjetivación pasa por todo esto que hemos dicho, ¿no? De lo que implica ir encontrando la forma, ¿no? Cada quien va encontrando su fórmula, ¿no? Para darle lugar a los deseos, ¿no? Pero no hay deseo sin conflicto, no hay deseo sin tropiezo, no hay deseo sin error, no hay deseo sin desencuentro, y es por eso que darle un espacio
espacio, ¿no? La política, la vida amorosa es tan complicado, ¿no? Y a veces nos quedamos en el solo coger, ¿no? Sin querer, porque para querer hay que ser valiente, ¿no? Para amar hay que ser valiente. Ahora, fíjate que en el otro episodio, Luciano, el título se llamaba Nunca fue fácil amar. Yo te preguntaría en este episodio, para cerrar esta conversación, ¿por qué cuesta tanto dejar de amar a alguien que se ha amado? Sería todo lo contrario. No, dejar de amar es como lo más, o corroborar o aceptar que uno dejó de amar es lo más difícil por la culpa que produce, ¿no? Digamos, no hay manera de pensar en dejar de amar a alguien sin que eso se represente como un daño generado al otro, ¿no? Porque pensamos que nuestro amor debería ser infinito, ¿no? Digamos, cuando dejamos de amar, al mismo tiempo corroboramos la finitud de nuestro amor, ¿no? Y lo vivimos como estar sacándole algo a alguien. Por eso muchas personas, viste, que se las arreglan como para hacer que sea el otro el que tiene que interrumpir la relación, ¿no? Digamos, o se hacen echar de lugares, ¿no? Para que justamente, ¿no? Digamos, decir llegué hasta acá, ¿no? Hasta acá, ¿no? Como, pienso que en varones esto es mucho más claro, ¿no? Digamos, porque en última instancia dejar de amar para un hombre es como, de alguna forma, toma el modelo de la relación con la madre y ese amor que es sin duda, ¿no? Sí, infinito, ¿no? Que es el amor materno, al menos supuesto en la perspectiva de un varón. Bueno, él es Luciano Lutero y le doy las gracias por haber estado de nuevo en este episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Yo no sé si querías decir algunas palabras antes de despedirnos, Luciano. Bueno, ya conversamos de un montón de cosas. Si siguiera agregando cosas, podríamos seguir seguramente mucho tiempo más. Nuevamente felicitarte por este ciclo que ya va por su segunda emisión, ¿no? Recuerdo que la primera charla que tuvimos el año pasado, creo que era el primer episodio del... ¿no? Y fue un domingo también, y fue enseguida de despertarme, estaba despeinado con el pijama puesto, ¿no? Lo que te puedo decir es que para esta vez, ¿no? Cambié de lugar, me vestí un poquito mejor, traté de estar... Veo que como te está yendo bien, ¿no? Tengo que tratar de ser más... Estar a la altura del episodio, ¿no? Te agradezco mucho. No, te agradezco mucho, Luciano, de verdad que ha sido un agrado y bueno, me parece que bueno, un honor tenerte de nuevo acá y agradecer también por tus producciones, por tus escritos, ¿no? Por mantenerte siempre como curioso, pensando, ¿no? Y también transmitiendo, ¿no? Un poco de lo que has ido encontrando en la clínica. Me parece que para mantener vigente, digamos, el psicoanálisis en nuestra época es muy necesario justamente lograr un poco esto que tú haces, ¿no? Transmitir un poco lo que es la experiencia clínica, ¿no? Que es lo que nos permite justamente seguir pensando y seguir acompañando a la gente, porque no es pensar por solo pensar, es pensar para acompañar a la gente, ¿no? Y bueno, y lograr de alguna manera quizás traducir un malestar, ¿no? Y ponerlo en palabras, ¿no? Bueno, así que muchísimas gracias y les agradezco también a ustedes que han estado acompañándonos en este episodio del otro lado de la pantalla. Nos estamos viendo la próxima semana, que estén muy bien. Chao. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.
Ok, quise darme unos minutos más para agradecerles a ustedes la compañía. Gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Recuerden que si les gustó este episodio, dale like, porque esas cosas como que ayudan en este mundo del YouTube. Y si existen personas que les interese este contenido, pues por supuesto, compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy, Podemos Ayudar, que es una consultora de psicología social dedicada al abordaje de los grupos, equipos de trabajo y comunidades. Visiten la página en Facebook o el Instagram, la cuenta en Instagram bajo el @GMT Consultores, ¿no? Una consultora de psicología social, trabaja desde el psicoanálisis y desde el psicodrama y de la cual también participo. Ahora sí, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao.